¿Qué tal, amigos? Buenas noches. A los que ya estén aquí conectados, pues les damos la bienvenida. Vamos a hacer esta transmisión este domingo 12 de abril. Estamos aquí a dar un informe sobre lo más relevante que ha sucedido este fin de semana en estos últimos días, que ha estado pues muy, como saben, activa e intensa la actividad política. Ok, Jacquelina Rodríguez, muchas gracias. Empiezo saludándolos a los que ya están aquí conectados. Aurora Pérez, muchas gracias por estar aquí presente, igual que Jacquelina Rodríguez. Luz Whiting, que se escucha perfectamente, muchas gracias. Como ustedes saben, ha habido muchísimas cosas que se ha dado esta semana. Tuvimos una transmisión en vivo hace unos días, el lunes de esta semana, que ya no me acuerdo ni qué día fue, pero de lunes a ahorita pues se han juntado muchísimas noticias, ¿no? Y acontecimientos, y incluso este fin de semana, ¿no? Y todo esto se está dando incluso por horas, hasta casi por minutos, ¿no? Esto de verdad que ha sido muy vertiginoso. Tenemos muchos temas de qué comentar esta noche. Entonces ya estamos listos para continuar y comentar todo lo que pues se ha ido acumulando a lo largo de estos días. La verdad es que sí se ha puesto bastante intensa la agenda, como ustedes lo vieron, lo saben. Y bueno, pues vamos a tratar de hablar de lo más que se pueda de todos los pendientes que se han ido acumulando en estos últimos días. La verdad es que sí ha estado bastante intensa toda la actividad geopolítica, geoestratégica, como ustedes saben, cambiando por minutos, por días, por horas, ¿no? Va, la verdad, muy intenso. No sé si ustedes habrán visto algunos de los videos que hemos hecho desde el principio del año, y en la conferencia, no sé si la tuvieron oportunidad de ver, una conferencia que di en la Ciudad de México en enero de este año, en la que dediqué precisamente a hablar sobre el asunto de la doctrina Monroe. En esa conferencia yo comenté que este año iba a ser un año muy vertiginoso, en el cual íbamos a ver una serie de cambios tremendos y que nos íbamos a subir como en una montaña rusa de acontecimientos, y que teníamos que estar preparados porque se iba a venir una vorágine de movimientos que pues tal cual así se ha venido dando a lo largo de este año, y apenas estamos en el cuarto mes. Estamos en la primera, en el primer tercio. Ni siquiera, apenas acabamos de terminar prácticamente un 25% de este año, y ya estamos viendo una cantidad de imaginado, y la verdad creo que vamos a estar viendo pues movimientos que en mucho tiempo no se habían dado, y yo no sé si vamos a ver después. Esta semana en particular pues se juntaron varios momentos o movimientos adversos a la agenda de Donald Trump y a sus intereses. No sé si ustedes vieron más o menos algunas de las cosas que se fueron dando a lo largo de esta semana. Bueno, lo más importante era precisamente esta cumbre que se llevó a cabo este fin de semana en Islamabad, que es la capital de Pakistán. Ya en la transmisión anterior les comenté la razón por la que yo creía que es elegido a Pakistán como intermediario de las conversaciones. A los que hayan hecho favor de ver la transmisión de la semana, bueno, que tuve esta semana, de hecho el lunes, les expliqué la razón de por qué yo creía que Pakistán había entrado y había sido como aceptado por ambas partes para que fuera quien intercediera o quien fuera el mediador. Obviamente estas que se dieron sábado 11 de abril, y que al final de cuentas pues no llegaron a nada. Eso creo que era relativamente previsible. Sí había la esperanza de que pudieran arreglar los temas que se estaban discutiendo, que pudieran llegar a un acuerdo. El problema es que pues hay dos facciones dentro de Irán que se están disputando el poder, y las dos quieren tener la voz cantante y quieren ser el factor negociador que va a determinar quién va a acabar gobernando ese país. Ustedes saben que ya se saben esa historia. Durante prácticamente 47 años, a partir de 1979,
que se da la revolución islámica con el ayatollah Khomeini, pues hubo un gobierno teocrático, o sea, religioso, y crearon una guardia revolucionaria iraní, que era pues el equivalente a la guardia, a los ejércitos que van creando los dictadores de izquierda. Eso ya, si ustedes tuvieron oportunidad, para no repetirlo, si tienen oportunidad de ver el video que subí esta tarde a este canal en el que están ustedes conectados, se habrán dado cuenta que tuve una entrevista hace unos días en el programa Ver y Creer de Roberto Farril, y ahí pues expliqué la razón de por qué existe una guardia revolucionaria iraní, cuál es su función y por qué ellos están como saboteando la parte negociadora que está queriendo llegar a un acuerdo de paz con Estados Unidos, lo que sería aquí en México, para que quede un poco más claro, entre lo que sería la Guardia Nacional y el Cártel Jalisco Nueva Generación, más o menos para que tengan una idea. Y pues mucha gente dice, ¿por qué si estaban oprimidos los iraníes y salieron a manifestarse el año pasado, a hacer manifestaciones multitudinarias contra el gobierno, y esas manifestaciones se supone que estuvieron incentivadas por Estados Unidos, porque ahora que se supone que descabezaron al gobierno no han salido a manifestarse? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es precisamente, vamos a poner nuevamente el ejemplo de México como para que quede un poco más claro. Imagínense que de repente Estados Unidos tira al gobierno de Morena, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Y uno se imaginaría que la gente saldría o saldríamos a festejar la caída de Morena, pero resulta que la estructura que toma el poder ante el vacío de poder que se genera es el Cártel Jalisco Nueva Generación junto con la Nacional, ambos respondiendo a los intereses, bueno, el cártel pues a los suyos y la Guardia Nacional a lo que quedara, si quedara algo, de la estructura a los intereses de López Obrador. Entonces imaginamos a manifestarnos a las calles y lo que vimos, las escenas que vimos el 22 de febrero, cuando pues se supone que fue abatido, según la versión oficial, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes. Imagínense que la gente sale a manifestarse, o que salimos, cualquier parte del país, y salen los cárteles, que ya no hay una autoridad, vamos a decir, formal, que los contuviera, y salen a matar de manera indiscriminada a la población para generar un terror y que la gente pues se resguarde en sus casas y no se muestre el repudio que hay ante la estructura del narcogobierno que pues, existe o persiste en México. Bueno, esa es la misma razón por la cual la gente no puede salir a manifestarse en Irán, porque el ejército revolucionario iraní pues los masacra, simplemente salen, ¿qué es lo que estuvieron haciendo el año pasado? Ustedes saben que hubo como 30,000 muertos, pues ahora lo harían todavía con mucho más rigor o violencia, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales también se supone que Trump esperaba manifestaciones multitudinarias de la gente dando gracias y dando la bienvenida casi al ejército de Estados Unidos, ¿no? Los bombardeos contra el régimen, pero resulta que no se dio porque la gente pues, sabe que le puede costar la vida. Entonces, la situación, por eso es que se ha empantanado en muchos aspectos, porque hay un doble gobierno que se está disputando quién se queda con el poder dentro de Irán. Y aunque se supone que obedecen a un mismo plan, pero la realidad es que hay un grupo moderado de políticos que estaban sometidos, digamos, a las decisiones del ayatollah Khamenei, que fue el que asesinaron, y a la cúpula religiosa que gobernaba. Y una vez que ya no existe esa cúpula, pues ahora los civiles dicen es el momento de tomar el poder, pero la Guardia Revolucionaria, este ejército, es el que ahora sale a defender la memoria, digamos, el legado de Khamenei y de los líderes religiosos, y son los que están boicoteando. Por eso han visto que por un lado está negociando Estados Unidos y por el otro pues han seguido los ataques. Y en parte lo que sucedió este fin de semana es que aunque se reunió pues digamos el secretario de Relaciones Exteriores o el canciller de Irán y el que fue
alcalde de Teherán y además ocupaba el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, pero la misma Guardia Revolucionaria iraní lo desautorizó y dijo, advirtió que él no tenía capacidad para, o el poder como para llegar a un acuerdo, ¿no?, con Estados Unidos. Entonces, de entrada, pues ya iba el asunto. Y por el otro, la negociadora de Estados Unidos hubo un problema serio también, porque los que habían llevado las negociaciones, que no habían llegado a ningún lado, pues era Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, y Steve Witkoff, creo que se apellida. El problema de Witkoff es que fue el socio de los negocios inmobiliarios de Donald Trump, pero realmente no estaba en posibilidades de ejercer una labor de negociación de una situación tan complicada como era el tema de Irán. Y en el caso de Jared Kushner, pues es justo y evidentemente con las cartas marcadas, digamos, ¿no? O sea, él va obedeciendo una agenda que no necesariamente es la de Trump, y yo creo que es el personaje más peligroso que tiene Donald Trump, porque para empezar no es un funcionario oficial y público reconocido o aceptado que tenga la autorización del Congreso como para representar los intereses normales. Y Donald Trump lo utiliza para ese tipo de negociaciones, lo cual es muy grave, creo yo, porque Jared Kushner, pues me parece un personaje siniestro que está detrás de pues ahí de Trump, pero posiblemente sea el que le dicte muchas de las políticas. Yo no sé si fue él realmente el que lo involucró en los dos guerras, o como le quieran llamar, contra Irán, el de junio del año pasado y este que empezó en febrero. No sé si fue él el que lo involucró, lo llevó. Hay varias versiones. Una es que pues el chantaje de la Mossad por el escándalo de Epstein que está saliendo por todos. No sé si vieron también que esta semana se hizo público que una exmodelo brasileña que pertenecía o que fue reclutada por los círculos de Epstein hace pues, bastantes años, y que fue muy de Melania Trump, cuando Melania pues era modelo todavía, y pues ahora ella, esta modelo brasileña, está denunciando que pues le habían presentado a Trump al tiempo que le habían presentado a Melania, y que tuvo un contacto con ella durante 20 años, y pues está ella diciendo efectivamente que pues, Trump, pues, no sé si dijo realmente que abusó de ella, pero que sí estaba muy involucrado en las redes pederastas de Jeffrey Epstein. O sea, está saliendo por todos lados ese escándalo, lo cual pues, la verdad es que sí es muy grave. Por el otro lado, lo que estamos viendo es que hay una situación complicada para Trump, tanto en el terreno pues, de lo que está pasando, ¿no?, geopolítico, como en el terreno pues de sus propios escándalos, ¿no? Desgraciadamente para él, que se ve que está rebasado y que no sabe cómo salir de este embrollo de la guerra de Irán, pero al mismo tiempo pues, se le están detonando otros escándalos al mismo tiempo, ¿no? Como el caso de Epstein, más el tema de la economía. En fin, voy a empezar a leer sus mensajes porque no quiero decir todo lo que quiero comentar de golpe, sino quiero irlo dosificando, que son muchas cosas, pero también quiero leer un poco lo que están haciendo a favor de comentarme. Gracias a María del Rey, Elsa Ruiz Sierra, también saludos, buenas noches, gracias por estar aquí. María Teresa Islas Osorio, buenas noches, saludos desde Querétaro, gracias por estar aquí conectada. Guadalupe García, también, muchas gracias por estar aquí. William González me pregunta que si no tengo Spotify. No tengo, todavía no tenemos cuenta. Oscar Tiempo Martínez, Miguel, ¿qué opina usted ante esta situación sobre Israel, que ya se están cumpliendo algunas profecías bíblicas? Ahorita lo comentamos. Elia Peña, gracias por estar aquí conectada. Jacquelina Rodríguez, excelente programa, gracias. Eric Anguiano, saludos. Una pregunta, en tu participación con el maestro Farril mencionabas el tema teoría o información de Irán en México. ¿Cuáles serían las fuentes para consultar y estudiarlos? Puedes poner en Google, así muy sencillo, relación del gobierno de López Obrador con Irán, o puedes poner relación del cártel Jalisco Nueva Generación con Irán, y te van a salir decenas de notas periodísticas
para que puedas ahí leer todo lo que gustes, para que veas que lo que dices es real, ¿no? Y son informaciones que han estado públicas, yo no revelé ningún secreto, son cosas que están ahí a la vista de los que quieran consultarlo. María Antonia dice, en Irán está saliendo todos los días a manifestarse y los gringos solo están detrás de robarse la riqueza. Estados Unidos siempre han hecho, no tapemos la verdad, y Netanyahu es un carnicero. Pues eso lo hemos un genocida, eso pues lo sabemos. Israel es el estado, pues yo creo que más terrorista que hay en el mundo, porque ha patrocinado y promovido no solamente falsas banderas, sino a muchos de los grupos terroristas del Medio Oriente, que se supone que son contrarios a Israel, pero precisamente ellos los crearon para tener un pretexto para atacar a sus enemigos. Eso lo hemos dicho siempre. También hemos dicho que la finalidad de esta guerra de Estados Unidos es quedarse con el petróleo de Irán. Eso también lo hemos dicho desde el principio, lo dijimos desde el año, bueno, desde que empezó esta nueva guerra. Eric Anguiano, bueno, y de todo lo que informaste también, muchas gracias por tu labor, gracias, muchas gracias Mari Carmen Carrasco, gracias, saludos Miguel desde Ciudad Juárez, muchas gracias por estar aquí conectada. Sabas Macías, a Trump tienen años inventándole mentiras y no han podido con él. Ok, ese es el comentario. Pues yo creo que sí, pues ahí parte de lo que se ha escrito y de lo que han dicho, pues sí, obviamente sí son calumnias, ustedes lo saben, trataron de sacarlo de la contienda del 2024, pues primero tratando de llevar a la cárcel por estas declaraciones de estas mujeres que lo acusaron, que después aparentemente pues que siempre no, que no había sido real lo que habían dicho, y bueno, se fue moviendo esa bola de nieve, ¿no? Como no lo pudieron meter a la cárcel, lo intentaron matar, hicieron todo tipo de operaciones contra él, en fin, el asunto es que está ahorita en la Casa Blanca y prácticamente tiene a todo el mundo literalmente en su contra, conspirando para deshacerse de él. Cuando digo todo el mundo me refiero, pues obviamente está China, eso ya se sabe, está toda la Unión Europea, por supuesto, obviamente la OTAN es unos países, no todos, no todos los países de la Unión Europea forman parte de la OTAN, pero la OTAN como bloque también están tratando de hacer todo lo posible para que Trump sea destituido este año, ¿no? Que ellos calculan que va a perder el 3 de noviembre y eso le va a representar o significar a él un juicio político en el cual lo van a destituir y lo van a encarcelar. Y con él esperan que todo su legado y el movimiento MAGA, las ideas que representa, pues queden ya neutrales. Este bloque obviamente es el heredero, son los hijos de la Revolución Francesa, que durante 250 años prácticamente, un poquito menos, más o menos casi 250 años, han venido contra de la base filosófica y social y moral del cristianismo y de la herencia greco-romana, que es básicamente lo que le ha dado forma a Occidente. Entonces, lo que estamos viendo, estos ultraliberales de Macron, de secretario general de la OTAN, como estamos viendo incluso con todos los líderes, básicamente, quizá a excepción de Meloni, ahí está como en un término intermedio, pero básicamente todos los líderes europeos que han estado, incluyendo Pedro Sánchez, por supuesto, actuando contra Trump y negándole su apoyo, primero diciéndole pues, que esa no era guerra de ellos, que ellos no tenían por qué involucrarse, que era un asunto de Trump, dejándolo solo, haciéndole vacío para las condiciones en las cuales el electorado en Estados Unidos pues caiga, ¿no? Y sea barrido. Dan Alanis dice, ¿por qué Rusia, que lleva 4 años de invasora, no es criticada y en cambio la justifican como lo hizo hace 4 años el señor Galerón y en cambio Estados Unidos enseguida todos a señalar y tirarle la primera piedra a Estados Unidos? Bueno, quiero hacer una aclaración, Dan, porque no es así como dices. A Rusia, todo este mismo bloque, exactamente el mismo que acabo de señalar, quitando a China, obviamente,
pero básicamente toda la Unión Europea y Estados Unidos se le fueron encima inmediatamente de una manera. Es más, toda la opinión pública a nivel mundial se le fue encima a Rusia cuando hizo lo que los rusos llaman la operación especial en Ucrania, pero que todo el mundo dice que es una invasión. Lo que haya sido, como sea la guerra, pues sí fue criticada de la misma manera que ahora están criticando a Estados Unidos por esto de Irán. O sea, sí es exactamente, les dieron el mismo trato, los metieron en el mismo costal y así fue criticado. Entonces, ¿por qué? Pues porque son los enemigos de Rusia, son los que tiene Estados Unidos de Trump, porque esos enemigos de Rusia pues eran los aliados de Biden. Por eso es que ahora están conspirando y esperando. Esta guerra de Irán, más que una guerra de dinero y más que una guerra de recursos o de intereses, es una guerra de tiempo. El factor que se está disputando es el tiempo. Pues el tiempo no se puede reponer, ya sabemos que es una medida lineal, ascendente, pero la Unión Europea le está apostando a que Trump pierda la batalla del tiempo, la guerra del tiempo, y ellos la ganen. ¿A qué me refiero con esto? Que seguramente ustedes no han escuchado este término, pero lo estuve pensando en estos días. Es precisamente que sabe la Unión Europea y los enemigos de Trump, tanto dentro de Estados Unidos como en otras regiones del mundo, que Trump tiene un factor, un enemigo a vencer, que es el tiempo. No el tiempo me refiero a su edad, me refiero a que él tiene un cronómetro que está caminando, apuntando al 3 de noviembre de este 2026, que es cuando va a ser la elección intermedia, y donde se va a jugar su futuro y su presente y su pase a la historia, su libertad, etcétera, ¿no? O sea, todo por lo que ha luchado Trump se va a jugar el 3 de noviembre. Si él llega a esa fecha y pierde la elección, vamos a ver a un Trump y a un movimiento MAGA y todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de estos 2 años tirado a la basura prácticamente. Bueno, en teoría, si destituyeran a Donald Trump, pues quien va a quedar en su lugar es J.D. Vance, que pues así lo marca la ley, la constitución en Estados Unidos. Y posiblemente J.D. Vance pues pueda salvar quizá, pero no es garantía, al movimiento MAGA, porque aunque es también muy duro como Trump, no sé si él tenga la capacidad de salvar al movimiento MAGA. Sinceramente, no lo sé. No digo, no dudo de sus capacidades, pero el encanto, entre comillas, que tiene Trump con mucha, pues no lo tiene J.D. Vance. Pero creo que los arranques de Trump, pues afortunadamente tampoco los tiene J.D. Vance. Entonces, podría convertirse, si llegaran a destituir a Donald Trump, J.D. Vance podría convertirse como en un reencauzador de los objetivos de la agenda MAGA y poder salvar el proyecto, podría ser, pero eso ya será lo que estaremos analizando si Dios permite, y ojalá que no sea así, que esto se concrete y que Trump pues termine destituido. Lo que tenemos que analizar de aquí a noviembre es las cosas que tendría que hacer Donald Trump y de qué manera puede aprovechar el tiempo. Por eso, para él el tiempo es un factor que va en contra y todos sus enemigos le están apostando a que el tiempo corra, haga su parte, el tiempo, y de esa manera Donald Trump pues, acabe perdiendo esta batalla contra el tiempo, y ellos acaben deshaciéndose de este peligro que ellos ven en un Donald Trump que, con todos los errores que pueda tener y defectos, que sabemos que tiene muchos, está impulsando una agenda que para ellos les resulta absolutamente inaceptable, que es la de la vuelta a algunos, quizá no a todos, pero a algunos valores fundamentales de sentido común que le dan sustento a la sociedad. Es decir, el regresar al sentido común de que hay dos géneros, por ejemplo, no algo tan básico como eso, deshacerse de la agenda woke que impulsó de manera tan salvaje desde Clinton y luego Obama, y porque bueno, en el tiempo de Bush pues no fue tanto, pero fue Clinton el que la introdujo, toda esta agenda liberal desde el 92 al 2000, que luego la retoma de manera muy radical Obama del 2008 al 2016, y que luego la vuelve a impulsar, la frenó Trump en su primer periodo, pero luego la vuelve a impulsar de manera muy radical Biden del 2021 al 24,
y ahora Trump pues está intentando tirarla definitivamente. Ya les había comentado en la anterior transmisión en vivo que tuvimos el lunes que Larry Fink, que es el CEO, el presidente de BlackRock, había dicho que iban a dejar ya de usar la agenda woke porque ya no les resultaba como rentable, ¿no? Porque ya había terminado ese tiempo, porque la razón que sea, por sus intereses, pero a lo que es que si llegara a regresar los demócratas, vamos a volver a tener otra oleada quizá más salvaje de wokeismo, de esta idea de homosexualizar todo y de invertir todos los valores, de hecho, deshacerse de todas las virtudes y todos lo que vemos como valores judeocristianos, o cuando digo judeocristiano me refiero a que a la tradición buena del pueblo judío, el Mesías y que lo recibió. Dice Enrique Ramos, saludos, abrazo desde la Ciudad de México. Hace un rato vi el programa Ver y Creer con el señor Roberto Farril. Excelente análisis de su parte. Gracias por compartirnos su conocimiento. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí presente. A ver, dice Mari Carmen Carrasco, será lo que sea o como sea el loco de Trump, es un hecho que ha hecho un cambio a favor de los intereses de Dios y lo han tratado de matar por todos lados, pero pues hay que rezar por él. Sí, así es lo que siempre hemos dicho aquí, que pues tenemos que rezar por él porque tiene una responsabilidad muy grande y todo lo que haga pues nos afecta, ¿no? Directamente. Dana Lanis, una pregunta, licenciado, ¿seguías los programas del doctor Galat? Sí, los programas del doctor Galat, y de hecho el último programa donde él todavía estaba en vida, ya no participaba, ya tenía tiempo que ya no él directamente participaba en los programas, pero lo seguía viendo, de hecho lo seguía monitoreando, por supuesto, desde su casa, ya estaba enfermo. El último programa que salió como un café con Galat previo a que él falleciera, el último, yo estuve de invitado, digo, desde México, ¿no? Y hablamos de la Tercera Guerra Mundial, por cierto. Un honor para mí y bueno, le dio mucho gusto al doctor Galat, fue el último que me mandaron decir que le había dado mucho gusto que yo participara, ya teníamos tiempo platicando la posibilidad de poder participar en el programa de Un Café con Galat y bueno, finalmente se dio, pero ya muy, muy al final, ¿no? Oscar Tiempo Martínez, ¿cuál es la relación que hay entre el Papa León y Trump? Al parecer no hay diálogo entre ellos. Ahorita comentamos esto, qué bueno que lo mencionas porque sí es un tema muy importante que yo también quería abordar en esta transmisión. Sabas Macías, pero Ucrania no representa ningún peligro al mundo e Irán sí es un peligro para el mundo. Yo creo que es más peligro Israel, porque Israel sí sería capaz de meternos en una tercera guerra mundial, más que Irán. Yo no digo que Irán no fuera un peligro, no sé si para el mundo, al menos era un peligro regional para ciertos intereses, pero yo creo que hay más peligro con Israel y sobre todo con el Israel de Netanyahu. Mari Carmen Carrasco, ya sabemos que toda la Unión Europea odia a Trump porque se les puso en contra de ellos en todo el globalismo y su agenda diabólica y que no los apoyó en la guerra de Ucrania. Así es, exactamente. También dice Mari Carmen que pongan like, por favor, se los agradezco. Y también comenta Mari Carmen que J.D. Vance es ecuánime, un gran hombre católico de Dios. Así es, Dan Alanis, no recuerdo qué comunicador dijo que Trump designó a J.D. Vance para que precediendo si lo quitaban, les quedaba un presidente aún más fuerte de MAGA. Bueno, yo lo dije, lo dijimos, lo comentamos cuando tenía el programa con Luis Medina, que precisamente lo había comentado totalmente correctamente, que Donald Trump les dijo, bueno, pues si creen que yo soy radical y todo, pues J.D. Vance es mucho más radical que yo, es lo que dijo Trump, y que la amenaza era precisamente que si a él lo mataban, lo quitaban o lo destituían o cualquier cosa, pues iba a quedar él en su lugar, ¿no? Como para decirle, pues piénsensela dos veces, ¿no? Mari Carmen Carrasco dice, yo sí rezo mucho, sea como sea por la conversión de Trump. Gracias, pues sí, qué bueno que lo hace porque es muy importante. Eric Anguiano, Trump la tiene muy difícil, la sinagoga de Satanás lo rodea, así es. Mari Carmen Carrasco, no, por favor, que no vuelvan los diabólicos demócratas.
Dice Mari Carmen Carrasco, no sé mandar stickers y eso, pero en cuanto pueda transfiero mejor a la cuenta. Muchas gracias, que Dios le bendiga y le multiplique. Inda Torregrosa dice, hola, alabado santísimo seas. También aquí está presente. Tavo Biltmore, Trump es el mejor antídoto para el socialismo del siglo XXI, es mi humilde opinión. Pues sí, exactamente. Francisco Hernández ha dicho, hola, Alfonso Villaseñor. Es cierto que Tucker Carlson acusó a Israel y Netanyahu de ser los perpetradores del atentado a Trump. Tucker Carlson, que ustedes conocen, me imagino que saben quién es, un comunicador aliado muy importante de Trump dentro del movimiento MAGA y que ha sido un gran promotor de las ideas de Trump y de MAGA. Pues básicamente ya rompió con Trump, o cuando menos se distanció. Ustedes saben que fue un aliado, o ha sido un aliado de Donald Trump durante mucho tiempo, le ha ayudado mucho, es un comunicador que tiene pues muchísimo impacto, es católico, pero digo, cuando digo pero no es una objeción, sino creo que es una virtud de él, es un gran crítico de lo que ha sido el lobby sionista en Estados Unidos, especialmente pues en el grupo de Trump, ¿no? O sea, realmente él siempre ha sido un crítico muy severo de la influencia nociva que ha tenido el lobby judío dentro de la estructura de MAGA y de la gente que ha estado con Donald Trump. Y de hecho, eso le ha, yo creo que costado cierta distancia ya previa, ¿no? Con Donald Trump, y ahora, a raíz de que él ha abierto el micrófono para mucha gente que abiertamente se manifiesta en contra de la guerra de Irán y que dicen que Estados Unidos pues ha sido engañado. Bueno, Trump, que fue engañado por el Mossad para meterse en una guerra en la que no tenían por qué involucrarse, pues prácticamente ha roto. Y Donald Trump, pues ya sabemos que es muy vocal y de repente se le va la lengua, bueno, o muchas veces se le va la lengua e insulta y dice cosas de las que yo creo que no debería de hacer, porque está rompiendo con los aliados que le mostraron pues lealtad durante mucho tiempo, que se la jugaron con él, y por alguna cuestión que a él ahorita le parece muy inaceptable, como la crítica a Israel, a cualquiera que critique a Israel, Trump les está pasando la guillotina, ¿no? Entonces, creo que en ese pecado va a llevar su penitencia, defendiendo lo indefendible, como es el Estado genocida de Israel y al mismo Netanyahu. Entonces, Tucker Carlson, pues sí ha sido una voz muy crítica dentro del trumpismo y del movimiento MAGA sobre lo que ha sido la mala influencia que han ejercido el lobby judío, marcándole la agenda a Donald Trump, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los problemas que ha tenido, y entrevistó al padre Ripperger, y no he visto esa entrevista, pero la tengo ahí en la lista de espera de ver esta semana. Es un sacerdote exorcista diciendo que Estados Unidos está bajo una infestación demoníaca y que pues hay que romper con eso, ¿no? De hecho, por ahí había visto un comentario de Donald Trump que quería consagrar absolutamente correctamente Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús por el 250 aniversario de la independencia que se cumplen en estos próximos meses. Yo lo que les estaba comentando, con eso quiero hacer este comentario para seguir con las preguntas sobre lo del factor del tiempo, es que Donald Trump tiene que llegar al Mundial, que es en junio, con la guerra ya resuelta, y además tiene que llegar al aniversario del 4 de julio, donde celebran los 250 años de independencia. Tiene que llegar con ya la guerra terminada de Irán. No puede llegar a celebrar esa fecha con una guerra abierta, y menos una guerra que esté sin definirse todavía. Por eso es que les comentaba que Trump tiene el factor de tiempo en contra de sus intereses, ¿no? Francisco Hernández nos saluda, gracias por estar conectado. Daniel X7, ¿nos puedes hablar acerca del fuego que se presenta cada sábado de gloria en el Santo Sepulcro cuando entran los patriarcas ortodoxos al sepulcro? Es un milagro que se realiza, no sé realmente desde cuándo, pero ya tiene mucho. Es un milagro que se realiza solamente en esa noche, precisamente en la vigilia pascual. Entra en los patriarcas griegos, me parece que son, al Santo Sepulcro, y se produce un fuego espontáneo
dentro del Santo Sepulcro, y ese fuego es el que empiezan a compartir con todos los que están afuera, y es algo que se ha grabado, se ha televisado, etcétera. Pues es una muestra, ¿no?, del poder de Dios y de su presencia. Yo creo que especialmente para los que no creen o no quieren creer, hoy este domingo que celebramos precisamente los 8 días de la resurrección, y que en las lecturas leímos ese pasaje donde Santo Tomás, que no estuvo presente en una de las apariciones de Jesús, dijo que hasta que no viera y tocara, no creería. Entonces hoy se fue esa lectura precisamente, ¿no?, de ese pasaje del Evangelio donde Cristo le dijo, ven y toca para que te convenzas. Y Santo Tomás pues hizo un acto de fe, ¿no?, diciéndole, Señor mío y Dios mío, a Jesús, y que él le dijo, pues tú crees porque ya viste, pero bienaventurados los que creen sin haber visto, que es el caso de todos nosotros. Bueno, esta muestra del fuego santo, el fuego sagrado, que se presenta esta vez, en esta ocasión especial, que es una vez al año, en el Santo Sepulcro, pues es una muestra de la presencia de Dios. Yo no sé si este año, como estuvo cerrado, si lo pudieron hacer, yo no lo vi, la verdad no tengo idea. Dice, gracias, dice que soy un excelente analista, muchas gracias. Gustavo dice, México sí, comunismo no. Airín Fuentes, saludos, gracias, bendecida noche para todos. Por aquí me habían comentado lo de la relación del Papa León con Trump. Sí, me imagino que vieron esta semana que se hizo pública supuestamente una reunión que se llevó a cabo en el Pentágono en enero de este año, donde supuestamente un subdirector del Pentágono se reunió con el que en ese momento era el representante del Papa, o sea, el nuncio apostólico en Estados Unidos, Christophe Pierre. Es un francés que estuvo en México también como nuncio. Y este señor, bueno, este cardenal Christophe Pierre, no sé si es cardenal, pero que era el nuncio en ese momento, supuestamente tuvo una reunión con este subdirector o subsecretario de la guerra en Estados Unidos, y supuestamente se dio una reunión bastante ríspida en la cual le dijeron al representante del Papa que el gobierno de Trump estaba muy a disgusto con la postura de León, del Papa León, precisamente porque estaba criticando y cuestionando las acciones de Trump respecto a la guerra de Irán, y que supuestamente la reunión le dije, amenazaron, lo cual sí, eso sí me parece que no es real, ¿no? Que Estados Unidos puede hacer lo que quisiera, y que incluso, bueno, eso no sé, ese comentario que voy a hacer ahorita no sé si es real, que le dijeron que recordara que había habido un periodo de la historia de la iglesia que se conoció como los papas de Aviñón, fue por ahí de 1200 a 1300 más o menos, una serie de papas que, dado que el papa tuvo que salir huyendo de Roma por una persecución política, se refugió en una ciudad francesa llamada Aviñón, y ahí pues realmente los papas estaban muy a gusto, muy contentos, la llevaban tranquila, y varios papas se eligieron y gobernaron la iglesia desde Aviñón, hasta que, bueno, pues finalmente regresaron, o sea, prácticamente los obligaron a regresar, porque llegó una crisis en la cual llegó a haber 3 papas al mismo tiempo, ¿no? 2 eran falsos y uno, y al final creo que los 3 tuvieron que renunciar para que se nombrara a otro. Bueno, en esa crisis es cuando ya se termina este periodo de Aviñón. Bueno, pues lo que está diciendo, bueno, supuestamente, según las filtraciones a la prensa de esta reunión bastante ríspida entre este subsecretario de la guerra de Estados Unidos con Christophe Pierre, amenazaron al Papa León con este tema de Aviñón, ¿no? ¿Será cierto o no? Sinceramente no lo sé. Yo no podría decir que sí o que no. Lo que yo creo es que sí hay una como molestia, animadversión de parte del Papa León hacia Trump. O sea, eso creo que sí es evidente, yo creo que todo el mundo lo sabe. No se llevan bien, no se caen bien, y aun cuando el Papa León estaba, ustedes lo saben, está dado de alta como republicano, pues no necesariamente significa que haya votado por Trump, y yo creo que de hecho, pues están totalmente en polos opuestos, ya lo he comentado en otras transmisiones. Yo me imaginé que por ser norteamericanos iban a hacer una mancuerna, pero ya veo que no, por los estilos que son absolutamente distintos y contrarios, ¿no?, de personalidad entre el Papa León con Trump, y yo creo que la verdad no la lleva nada bien.
De hecho, se supone que por esta amenaza fue que el Papa León decidió, bueno, eso es lo que son trascendidos, al final de cuentas no puedo decirles si es real o no. El Papa León decidió cancelar su visita a Estados Unidos, que supuestamente estaba programada para este 2026. Trump lo había invitado para que pues, fuera parte de las conmemoraciones que celebrara con él en la Casa Blanca el 250 aniversario de Estados Unidos. Pero yo creo que el Papa León no quiso ir este año, específicamente 2026, a Estados Unidos, porque sabía que Donald Trump lo iba a utilizar electoralmente al Papa, ¿no? Ya les he comentado también hace tiempo que la razón de por qué yo creo que Donald Trump no ha querido ir a Italia en todo este año, la última vez que él fue al Vaticano, de hecho fue pues, en el funeral de Francisco, que fue en abril, pues hace un año, ¿no? Más o menos, a finales de abril, una cosa así. Pero él ya no volvió a ir a Italia porque yo creo que él quería que el Papa León lo visitara a él, a Trump en Estados Unidos, y no tener que ser él el que le fuera a hacer una visita a alguien para que, pues, en el ego de Trump, es decir, el Papa me vino a ver a mí y no yo fui a ver al Papa, porque si yo voy a ir a ver al Papa es porque el Papa me recibe y es porque él es superior a mí, ¿no? Es una cuestión pues de un ego bastante desorbitado que creo que tiene Trump, que ya lo sabemos todos, pero todos los presidentes, hasta reyes, van y visitan al Papa porque saben que tiene un peso muy grande en la política mundial y tiene pues una influencia que se deja sentir. Al final de cuentas, 1.300, 1.400 millones de católicos pues no son cualquier cosa, y pues todo el mundo quiere tener de aliado al Papa, pero parece que Trump pues lo quiere tener sometido, no de aliado, sino sometido a su agenda, y el Papa León pues no se va a dejar, por supuesto, ¿no? Él pues tiene otra agenda que cumplir, y yo creo que ahí rebotaron. Yo les he comentado también que espero que hagan mancuerna Marco Rubio y el Papa León, porque ellos dos sí tienen muchas más cercanía, ¿no? Son más parecidos. Otro tema que les quería comentar, pero no quiero dejar pasar esto, es que lo que sucedió en Hungría, ustedes saben que hubo elecciones este domingo allá en Hungría y perdió la elección Víctor Orbán. Ustedes saben que Orbán pues ha sido un aliado de Donald Trump desde el primer periodo, ¿no? Desde el 2016, porque él tiene 16 años, me parece, al frente de Hungría. Y básicamente, pues ha sido un bloque de contención. Hungría se ha convertido en un bloque de contención contra las políticas de la Unión Europea de apertura indiscriminada de inmigrantes. Él ha representado lo que vino a ser Donald Trump, él lo encarnó desde antes de Donald Trump, ¿no? O sea, esta agenda de hacer Hungría grande de nuevo, es un nacionalista que vio los intereses primero de Hungría por encima de los de la Unión Europea, y eso es un pecado capital que la Unión Europea no le perdonó, además de que pues él limitó las políticas woke y de la agenda, ¿no?, de la homosexualidad, y la agenda 2030 de la ONU, pues se topó con pared con Orbán. En fin, él representaba esa esperanza de la Europa que estaba regresando al sentido común. Se opuso a las políticas radicales verdes, ¿no?, de Angela Merkel, todo este tipo, toda esta agenda absolutamente de locura que ha destruido Europa. Él se opuso, las contuvo, se mantuvo firme, y entonces la manera en la que Europa lo castigó, la Unión Europea, fue limitándole, o sea, el presupuesto al que tenía derecho. Pues ustedes saben que la Unión Europea pues es como una bolsa de dinero que se reparten los países, todos aportan, y ha sido un desastre, pero así ha funcionado. Ahí existe una medida de zapato única, para que me lo entiendan así, y todos tienen que ajustarse. A unos les queda el zapato muy grande y a otros les queda muy apretado, pero todos tienen que ajustarse porque es el mismo tamaño de zapato para todos. Así de absurdo es manejar la economía en la Unión Europea. Entonces, a Orbán y a Hungría los castigaban siempre recortándole el acceso al dinero al que tenía derecho, para tratar de doblegar la voluntad. Y eso impactó en la economía de Hungría, obviamente que no tuvo el crecimiento y el desarrollo que hubiera podido tener si legalmente hubiera tenido el acceso a los recursos a los que tenía derecho, pero que la Unión Europea se los negó para tratar de doblegar o sea, de chantajearlo para que aceptara las políticas de locura de la Unión Europea. Finalmente, este desgaste pues tuvo su efecto. La gente votó a favor de un ultraliberal que va a entregar todos los intereses
de Hungría a la Unión Europea y pues van a pagar las consecuencias. Y esto se toma también como una derrota, la primera de un protegido de Donald Trump en este segundo periodo de él, porque precisamente cuando iba J.D. Vance de camino a la reunión a Islamabad de este fin de semana, hizo una escala en Hungría para darle su apoyo precisamente a Erdogan y a toda su partido y su plataforma, ¿no? Entonces el hecho de que haya perdido esta elección, la Unión Europea, los enemigos de Trump lo han festejado como si Trump se hubiera muerto prácticamente, ¿no? O sea, ellos lo han festejado porque saben que es la primera derrota que sufre un aliado de Donald Trump, porque todas las elecciones, por ejemplo, que ha habido a lo largo aquí del 2025 y 26, en América, por ejemplo, ¿no? En algunos países de Hispanoamérica, todos los candidatos que apoyó Donald Trump ganaron. Entonces, este es el primer revés que sufre y por eso lo festejan como si hubiera sido una derrota contra Trump. De hecho, así se interpreta en todos lados, pero esto va a ser pues algo muy doloroso para la misma población de Hungría cuando vean lo que significa probar el amargo veneno de las políticas de von der Leyen y otros representantes de la Unión Europea que quieren hundir a Hungría precisamente en esta locura de aceptar las políticas que diluyan el interés soberano de Hungría, ¿no? Como país. Bueno, ese es también uno de los temas importantes que yo quería abordar en esta sesión. Voy a seguir leyendo sus comentarios. Lo que buscan es que no te escuchemos, no les conviene a los enemigos de Cristo, pues eres cristero, al menos así te percibo. Muchas gracias. Pues es un honor que no me considero porque no soy digno de ello, pero cuando menos intento representar esa causa en nuestra actualidad, cuando menos dando testimonio de ello. Francisco Carriedo. Miguel, si Trump en un momento se cierra los acuerdos con China sobre la venta de petróleo, ¿crees que entre a defender a Irán junto con Pakistán? Me imagino que se refiere a China. Sinceramente no sé qué vaya a hacer China, la verdad. Está complicado tener una idea porque ellos están siendo o tratando de ser como cautos con lo que van a hacer porque saben que Donald Trump se las puede cobrar muy caro. De hecho, no sé si vieron, el New York Times me parece que filtró este fin de semana una nota en la que decía que China estaba preparando el envío de muchísimas armas a Irán precisamente para poder combatir a Estados Unidos y que Estados Unidos dijo que si comprobaban que eso era real, les iban a aplicar un 50% de aranceles a los productos chinos. Ya sabemos que muchas de las amenazas de Donald Trump no necesariamente se cumplen tal cual las dice. Es una manera en la que él amenaza, pero no lo cumple. Es para intimidar. Por ejemplo, dijo dos cosas que sí me parecieron un poco disparatadas, pero tendríamos que ver en qué termina esto, porque cuando menos de bote pronto me pareció medio disparatado. Él dijo, por ejemplo, a raíz de que se vino abajo esta negociación, y ese es el punto que había dejado el comentario incompleto hace rato, pero quiero retomarlo. El hecho de que haya enviado a Jared Kushner y a Wyckoff, que es su socio en los negocios de los bienes raíces y que es como su gerente en ese negocio, pues es que no son gente que necesariamente va a tener la capacidad de negociar un acuerdo en el cual se está jugando el destino del mundo, por supuesto, ¿no? Bueno, y de hecho, Jared Kushner, que a mí me da muchísima desconfianza, pues con mucho más razón, creo que él sería un factor que podría comprometer los intereses de Estados Unidos más que ayudar a que se logre una agenda de Trump. El hecho de que haya enviado de vuelta a los dos que no lograron negociar nada, junto con J.D. Vance, me parece que fue como mandar a J.D. Vance con las manos amarradas. Si hubiera ido él con otro equipo, con gente de él, pero que no fueran estos dos, creo que hubieran tenido más posibilidad de llegar a un acuerdo, pero yo creo que quienes lo boicotearon fue Jared Kushner, me parece, no tengo elementos para decirlo, pero me parece que así fue. Y la reacción de Donald Trump fue decir que ellos iban a bloquear, o sea, dijo dos cosas, que no iba a permitir que Irán le vendiera petróleo a quien quisiera y se lo negara a quien no quisiera. O sea, estamos hablando de que el modelo de libre comercio implica que un país
una empresa o una persona decide a quién le vende un producto o un bien o un servicio y se lo puede negar a quien desee negárselo. Esa es la libertad que se supone que ofrece un modelo de economía de libre comercio. Ahora resulta que Donald Trump le está diciendo a Irán que no tiene el derecho a elegir a quién le vende y a quién no, sino que le tiene que vender a todos por igual. Eso me parece pues un disparate y pues, un error de Trump. Bueno, por otro lado, la molestia de Donald Trump y la razón por la cual está presionando a Irán es porque Irán, o sea, este paso que se llama el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del petróleo de la región, que es muchísimo, nadie tenía un control sobre él porque es un paso natural. Ahora, a raíz de la guerra con Irán, pues el que se lo apropió, pues fue Irán y dijo, pues ahora yo me convierto aquí en el portero y yo decido a quién le abro y a quién no le abro. Y para poderlo hacer, porque se supone que ya, como dice Trump, que ya no tienen flota naval militar, pues lo que hizo Irán fue soltar minas acuáticas, ¿no? Que explotan si un barco pasa cerca y las toca, ¿no? Entonces lo que hace Irán es, bueno, eso de entrada elevó los costos de los seguros para poder pasar por ahí porque era un riesgo muy alto. ¿Vale? Eso elevó los costos del petróleo, lo que ustedes ya saben. Muchos barcos ni siquiera se arriesgaron a pasar, entonces empezó a detener la producción y la distribución del petróleo, lo cual también elevó los precios. Bueno, lo que hizo después Irán es a sus amigos o a sus aliados les dijo, te voy a dejar pasar siempre y cuando me pagues, creo que estaba cobrando $2 millones por el paso, que antes era gratuito, y a cambio del pago les daba un mapa en tiempo real para que ubicaran dónde estaban flotando las minas para que no se fueran a chocar contra ellas, ¿no? Entonces Donald Trump dijo que eso era inaceptable, que no se podía permitir y que, en fin, que era absolutamente inaceptable que estuviera cerrado o bloqueado o parcialmente cerrado el estrecho de Hormuz. Ahora Trump manda buques al estrecho de Hormuz para cerrarlo por completo. Dijo, ahora no pasa nadie. O sea, a ver, esto es algo que yo sinceramente no lo entendí. Trump dijo que estaba mal que Irán cerrara el estrecho porque no se lo iba a permitir. Pero llega Trump y hace exactamente eso que dijo que no le iba a permitir a Irán, que era cerrar el estrecho de Hormuz. O sea, ¿cuál es la razón por la cual ahora Donald Trump cierra el estrecho cuando se supone que había dicho que eso no se iba a permitir, pero ahora él lo está haciendo? Y lo que decía, y yo lo comenté en la transmisión pasada, lo que decía Irán es que iba a sacar un beneficio de $100,000 millones al año por cobrar el peaje del estrecho de Hormuz que antes era gratuito. Entonces, este problema que genera el conflicto, pues Trump creo que lo agrava porque si antes pasaba poco petróleo y gas, si ahora Estados Unidos lo tiene totalmente cerrado como castigo a Irán, pues me parece un contrasentido, sinceramente. Hay que ver qué va a pasar estos días, pero me parece algo que es absurdo, ¿no? Déjenme continuar aquí leyendo. María García, el punto es que Estados Unidos y muchos países se ponen de acuerdo. Ningún país amenace a otro con desaparecer otro país con armas nucleares. Enrique Ramos cree que con JD Vance o con Marco Rubio el Papa podría ser mancuerna para ayudar al mundo, puesto que son católicos. Sí, yo he comentado que creo que, sobre todo con Marco Rubio, tiene muchas más similitudes con el Papa León, pues porque el Papa León pues vivió muchos años, ya saben, ¿no? En Perú. Él se considera como mitad americano y mitad hispanoamericano. Asimiló muy bien la cultura hispanoamericana y pues Marco Rubio también, pues es hijo de cubanos al final de cuentas. Entonces, creo que esa mancuerna no solamente será muy buena y positiva para el mundo, creo que la personalidad de ambos es similar. Me parece que Marco Rubio pues, es un hombre muy inteligente, pero muy moderado también. No es escandaloso, ni estruendoso, ni estrambótico como Donald Trump. Creo que se controla bastante. Y en el caso de J.D. Vance,
pues me parece como que quiere jugar a ser un Trump Junior, ¿no? Como un Trump en pequeño. Y Marco Rubio creo que mantiene bien su personalidad y de hecho Trump los tiene compitiendo a ver cuál de los dos, digamos, da el ancho para que sea el sustituto en el 2028. Le ha dado mucho campo, mucha cancha a Marco Rubio y Marco Rubio pues hizo la operación de Venezuela, hizo otras, ¿no? Pero la de Venezuela, la de Cuba, y empezó con lo de Irán, él lo encargó, pero creo que quien acabó metiendo las zancadillas, por lo cual no se ha llegado a un acuerdo, repito, me parece, Jared Kushner, el yerno de Trump, y ahora Marco Rubio se retira, digamos, de ese escenario de Irán y le dejan la cancha a J.D. Vance, que pues no consiguió nada, y Marco Rubio quizás se repliega para los siguientes objetivos que tienen que cumplir en el resto del calendario de aquí al 3 de noviembre, ¿no? Rebeca dice, gracias Miguel por todo su esfuerzo para informarnos. Gracias a ustedes por estar aquí conectados. Bueno, aquí dice María García, usted lo que quiere es poner nuestro presidente Trump que lo odien porque Trump no es comunista. Narco no, mentira, Marco Rubio no es comunista, narco. Bueno, yo nunca dije que Marco Rubio fuera comunista, ¿no? Y yo tampoco estoy diciendo que hay que lo odien, al contrario, estoy diciendo que los que lo odian, y estoy dando las razones por las cuales sean equivocadas o no, pero estoy diciendo por qué los enemigos de Donald Trump pues lo odian. Yo no estoy diciendo que yo lo odie ni esté en contra de él, por supuesto. Alondra Vázquez, buenas noches, saludos desde Zapopan, gracias por estar aquí conectada. María García piensa, o yo creo que no me ha entendido bien lo que he dicho, piensa que yo estoy en contra de Donald Trump. Pues no, obviamente que no, y si ve otros videos que he hecho, se le invito a que vea el contenido que hemos subido desde hace 10 años, o sea, tengo en este canal pues más años, ¿no? Pero desde el 2016 empecé a subir videos defendiendo a Donald Trump y a su agenda. Hace 10 años, no sé usted si votó hace 10 años por Donald Trump, pero yo desde hace 10 años estuve haciendo videos defendiendo la agenda de Donald Trump. Yo denuncié en el 2020 el fraude electoral, me costó castigos muy severos de esta plataforma. Y cuando Donald Trump estuvo fuera, los 4 años, estuve criticando severamente a Biden. Cuando regresa Donald Trump, pues he seguido defendiendo la agenda. Lo que estoy diciendo tampoco es que Trump sea infalible, pues tampoco hay que verlo así. Y si comete errores hay que decirlo, así como cuando estuve defendiendo las cosas acertadas que hace, porque si no, uno cae en el papel de un fanático irracional y ciego que no es capaz de ver las cosas que son evidentes. Si Donald Trump comete errores, pues hay que decirlo, y precisamente porque la agenda y el plan que trae vale la pena rescatarlo. Por eso es que veo con preocupación que comete errores, porque él puede ser el principal causante de que la agenda que representa MAGA, que me parece correcta, pueda no concretarse. A lo mejor usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, lo está entendiendo totalmente al revés. Pues si pone atención en lo que estoy hablando y si estudia lo que he estado publicando durante estos años, pues se va a dar cuenta que estoy diciendo lo que a lo mejor usted no me entiende, pero espero que si se da el tiempo y si tiene el interés, pues lo pueda corroborar para que no se quede con una idea equivocada de lo que estoy aquí hablando. Mari Carmen Carrasco, sí tenemos que rezar mucho por Trump porque sea como sea, es la esperanza de muchos de nosotros, así es. Dice Mari Carmen que sí hay muchos, demasiados demonios poderosísimos en Irán. Bueno, yo me refería, si es que usted lo dice, que lo que dijo el padre Ripperger en la entrevista con Tucker Carlson es que donde estaba la infestación era en Estados Unidos, no en Irán. Esa derrota, dice Dan Alanis, me parece mala señal, pues pienso que indica que Trump perdió fuerza por su desgaste tan rápido en Irán al no haber podido superar los cohetes hipersónicos y México seguirá castigado. Yo creo que lo que pasó en Hungría tiene más que ver con toda la presión que ha hecho durante años la Unión Europea contra Hungría, que al final de cuentas acabó repercutiendo en la economía de los húngaros que le cobraron esa factura erróneamente a Orbán. Creo que por ahí va, ¿no? Y están queriendo colgarle la derrota a Donald Trump, pero no creo que él tenga responsabilidad alguna. Dice Berlín,
¿Hungría ganó izquierda o derecha? Bueno, ganó, yo no diría que es izquierda o derecha. Aquí la contienda era entre el nacionalismo que representa Orbán o el globalismo y la Agenda 2030 europeísta del candidato opositor, que se apellida Magyar. Esa era la contienda entre abrir a Hungría a la agenda de invasión musulmana y africana de la cual se había librado y aplicar todas las políticas salvajes de la Unión Europea para destruir la identidad nacional de Hungría. Esa es la agenda que va a representar. No es que sea una agenda, pues obviamente le van a aplicar la agenda del arco iris, ¿no? De la homosexualidad, del aborto, etcétera, que no necesariamente es una agenda de izquierda, puede ser de ultraliberalismo también. El tema aquí es que pues Hungría va a ver en carne propia lo que representa abrirse a la agenda de Europa como lo han padecido otros países, de la cual ellos no se habían mantenido libres, ¿no? Dice Mari Carmen Carrasco, todos los días ahorcan en Irán. Pues sí, así es, y también pues es muy perseguido, como ustedes saben, el cristianismo, ¿no? María García, el imperio ultraizquierda narco no creen en Dios, los comunistas creen en Dios dinero, no les gusta trabajar como dijo, así es. David no cumple, pero tiene el poder de ejecutarlas. Dana Lanis, pienso que ya Rusia, China y Corea se sienten vencedores por su eficacia de los hipersónicos. Qué mal merecemos el castigo del comunismo según Fátima, México infiel. Dice María García, Trump nos está cumpliendo destruir los laboratorios que invadieron 10 estados, los destruyó los laboratorios y puso presos. Por eso no te gusta, no les llega el soborno porque no habla de México. Bueno, la invito a que vuelva, si quiere, a conectarse en otra transmisión o que vea los videos es que tiene una idea muy parcial de lo que estoy hablando y no tiene idea de lo que he dicho y no me voy a dedicar ahorita a hablar de cosas que ya están grabadas y que están aquí como testimonio. Mejor usted, si tiene tiempo, pues póngase a revisar el material que tenemos para que vea lo que digo de México, lo que digo del gobierno de Morena, lo que digo en fin, pues todo lo que la gente que hace favor de seguirnos, pues ya sabe, ¿no? Aura, saludos, buenas noches. ¿Qué papel tiene Jared Kushner y cuáles son los intereses en todo esto? Gracias. Bueno, esa respuesta creo que ya la respondí. Dice Irán, dice María García, Irán no es el dueño del mar y él tiene que dejar pasar los barcos y no cobrar dinero. Berlín, perdón, pero se nota que tú solo ves noticias de un lado. Bueno, yo veo noticias pero yo no repito aquí noticias, yo lo que hago es hacer un análisis de lo que veo y esa es mi opinión. Pues obviamente tengo un criterio y yo no puedo simplemente ser neutral porque tomo partido, porque evidentemente sé que uno de los dos lados pues está equivocado para mí y por eso defiendo pues la otra postura. Dice, deberías buscar noticias de lo que hizo Irán, pues también lo hemos comentado aquí, ¿no? Mari Carmen Carrasco, yo creo que para poder reventar a Irán, para que no se apropie del paso ese, para que no pueda cobrar nada, yo creo que J.D. Vance también. Dice Mari Carmen que sí, ese es lo peor, el yerno. Mari Carmen Carrasco, claro, solo hay que rezar por él, eso todos lo sabemos. Es eso obvio que también en Irán hay demonios y más, bueno, pues sí, solo que el padre en este momento habla de Estados Unidos, así es. De hecho, hay en todos los países, también aquí en México, bueno, aquí en México, por supuesto que tenemos una gravísima infestación demoníaca. Y eso ya lo hemos dicho por lo que ha hecho Morena y por lo que ha hecho López Obrador. Francisco Carriedo, a ver si Trump no se vuelve sionista por juntarse con sioneras, como Benjamín, ministro de Israel, nomás eso nos faltaba. ¿Qué dices, Miguel? Bueno, mucha gente ya lo ve como un sionista, cuando uno está defendiendo aparentemente los intereses de Israel y de Netanyahu, que no son los de Estados Unidos, pero yo creo que eso es parte de la influencia que está ejerciendo, la mala influencia que está ejerciendo Jared Kushner, precisamente. Mari Carmen Carrasco, yo hablo de la infestación demoníaca en todos los países, sí, así es, exactamente. Martín Martínez nos saluda, Mari Carmen, no me refiero al judío del yerno, esposo de Ivana Trump.
Dice Mari Carmen Carrasco, sí, el bueno es Vance, así es. Bueno, vamos a dejar aquí la transmisión. Creo que esto era lo más importante que quería comentarles. Vamos a ver qué sucede a lo largo de esta semana. Espero que podamos volver a tener este ejercicio más o menos por ahí del miércoles. Van a darse cosas rápidas, vertiginosas en los próximos días. Esto no se va a quedar aquí, obviamente. Vamos a ver que esto se va a mover de manera muy rápida porque Trump tiene la prisa, obviamente, de salir de este embrollo de la guerra de Irán para pasar al siguiente objetivo. Digamos que en el caso de Cuba, pues ya lo tiene en la bolsa, realmente ahí no va a tener ningún mayor problema, eso esperemos, no tendría por qué haberlo, pero tiene que salir bien librado de este tema de Irán, porque de lo contrario, pues puede salir pagando una factura pues muy costosa. Eso es obviamente algo que él quiere evitar a toda costa. Esperemos que así sea porque pues, está rodeado de enemigos que van a tratar de empujarlo para que cometa más errores, ¿no? Esto realmente sabemos que va a suceder así y él pues tiene que irse con mucho cuidado porque si no pues va a irse pues al despeñadero. En el caso precisamente de esto que sucedió esta semana con el Papa León y las críticas que hizo severas de que no era posible que alguien amenazara con acabar con la civilización, que fue una crítica directa contra Trump, pues obviamente le puso la situación todavía más complicada y le dio muchos argumentos a los enemigos de Trump para seguirlo criticando. Yo lo que creo que va a tener que hacer Trump es de alguna manera salir con un acuerdo negociado donde va a tener que ceder algunas cosas que le está pidiendo Irán. De hecho, le había ofrecido algunas cosas, por eso me extraña que no se hubiera llegado a un acuerdo, porque Trump les había ofrecido un apoyo, o supuestamente les había ofrecido a Irán, de que sí podían enriquecer uranio siempre y cuando ellos fueran los que lo estuvieran vigilando y les proporcionaran ese uranio enriquecido. Y a la mera hora, pues parece que se voló por los aires ese acuerdo. Entonces, Trump necesita llegar a un acuerdo con ellos de manera urgente y yo creo que el factor que está impidiendo que eso se dé es Jared Kushner. Quizás haciéndolo a un lado podría realmente llegar a un acuerdo de paz, al menos para salir pues librado, porque los dos están declarando triunfadores, tanto Irán como Estados Unidos. Y el problema que yo creo es que Israel es el principal boicoteador de cualquier esfuerzo de Donald Trump para llegar a un acuerdo de paz, porque ustedes vieron que en cuanto se firmó el acuerdo de paz que firmó Trump, inmediatamente Israel atacó a Líbano con la idea de volar por los aires esa tregua que habían acordado pues, a partir del lunes, ¿no? Cuando había dicho, bueno, vamos a irnos 2 semanas más de negociaciones, inmediatamente Israel ataca a Líbano porque está en una situación de que quiere expandirse territorialmente hacia Siria y el Líbano y también se va a querer ir hacia Turquía e Israel pues quiere una tercera guerra mundial a como dé lugar y esperemos que Donald Trump pues es el único que pudiera detenerlo, ponerle pues una camisa de fuerza a Netanyahu, pero pues no sabemos hasta dónde realmente lo tienen amenazado, chantajeado a Donald Trump y eso es lo que ha impedido que él pueda realmente imponer su agenda y no que le impongan la agenda de Israel, ¿no? Que eso parece que es lo que está sucediendo. Bueno, ya por último, vamos leyendo lo último. Dice Mari Carmen Carrasco, hay que rezar por Trump, porque Israel traicionó a Trump y atacó a Siria. Exacto. Mónica Galletita, yo lo veo más empeñado en llevar al mundo a la tercera guerra mundial. No sabe qué hacer para salir y es tan soberbio que no quiere decir que perdió. Yo no diría eso, ¿no? Pero no ha concretado una victoria como él quisiera porque va a estar complicadísimo. Y lo que él quería era tomar el control del petróleo y el gas. Yo lo dije desde un principio, vamos a ver en qué termina. Él está haciendo la comparativa de que Irán va a terminar siendo otro Venezuela. Yo no creo que sea tan fácil, obviamente. Le va a costar mucho trabajo y yo creo que lo que le conviene al ala moderada de Irán es deshacerse del ala radical de los ayatolas y de este régimen teocrático. En ese sentido pueden hacer una buena mancuerna los civiles con Donald Trump para llegar a un acuerdo. Pues aquí María García, que ha llevado a la contra de todo lo que estamos diciendo, dice que mentira que Israel no ha traicionado a Estados Unidos, lo cual es mentira. Lo que está diciendo no es cierto. Sí, Israel tiene una agenda donde no le ha importado los intereses de Estados Unidos y a Estados Unidos desgraciadamente pues, le ha seguido
la corriente a Israel, tratando de congraciarse con el lobby judío que es muy poderoso en Estados Unidos, e Israel es capaz de involucrar a Estados Unidos en una tercera guerra mundial con tal de que se cumpla la agenda que ellos quieren, o sea, el sionismo radical de Netanyahu y su partido Likud. Dice Dan Alanis, pedir por Trump y su equipo que sea fiel a Jesucristo, si no Rusia y China se dividirán. Estados Unidos, gracias por la transmisión, gracias a ti por estar aquí. Mari Carmen Carrasco no ha perdido, pero yo creo que arriesga más a su país porque él simplemente no se destruye a su país. En cambio, si Irán le vale, ellos mismos ahorcan a sus ciudadanos. Bueno, vamos a terminar aquí la transmisión. Les agradezco a todos los que están conectados, los que hicieron favor de participar, los que verán esta transmisión en los próximos días. También les repito, por si no lo escucharon, vamos a subir este video en ya editado, sin los cortes y sin los problemas de transmisión que hemos tenido a lo largo de la transmisión, para que ustedes lo puedan ver de corrido, y esperemos volver a tener este ejercicio por ahí del miércoles o jueves para tener otra actualización de lo que se haya acumulado hasta entonces. Les agradezco como siempre el favor de su atención y esperemos vernos entonces. Que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey.